Por acá tenemos los datos de los días en que tenemos la decoloración y vamos a hacer el análisis por el método paramétrico. Estadísticas, confiabilidad, supervivencia, análisis de la distribución a la derecha y el método no paramétrico. Escogemos el shelf life que tenemos acá. Y recordar nada más que en gráficos vamos a seleccionar el tiempo de, el gráfico de confiabilidad y el de tasa de fallo. Le decimos OK y le decimos OK. Entonces tenemos a continuación 30 datos, los 30 lotes que se veían por ahí, el mean time to failure, la ubicación de la media poblacional, 95% de los datos que muestran la población, y la mediana. Aquí lo que quiere decir este tema es que la mediana representa, o el promedio de la decoloración en los días está en 123.9 días. Recordemos lo que es el promedio. El promedio es un punto medio. Es donde está la mayor agrupación de los datos. Entonces, esto no sirve para hacer una estimación de la fecha de expiración, porque eso es el promedio, nada más. Recordemos que en confiabilidad el promedio es importante, pero no es el equivalente o no es el mejor estimador para hacer análisis de garantías o en este caso fecha de expiración. Lo ideal es asociar el tiempo que vayamos a definir con confiabilidad. Y si lo vemos por acá, en los datos que están ordenados de menor a mayor, si lo vemos acá, 123.9 aproximadamente acá, tiene una confiabilidad del 50%, que es donde está la mayor agrupación de los datos. Entonces no tiene sentido concentrarnos tanto en el promedio. Vamos a lo importante, que es este gráfico, esta tabla donde tenemos los resultados en los tiempos basados en la confiabilidad. Recordemos que la columna principal es esta, donde se muestra la probabilidad de supervivencia en determinados tiempos, que son los que están del estudio ordenados de menor a mayor. Entonces, en el enunciado se establecía que el fabricante quería ver el tema de la decoloración y que el fabricante quiere asegurarse que solamente el 5% de las bebidas se van a decolorar antes de la fecha de expiración. Entonces lo que vamos a buscar es, como dice que estamos antes de la fecha de expiración, vamos a buscar la confiabilidad. Recuerden que antes de, estamos hablando de cola a la izquierda, y nosotros tenemos acá confiabilidad, que sería la cola hacia la derecha. Entonces vamos a estimar lo que corresponde para la confiabilidad, el contrario de la confiabilidad, que en este caso si me dicen 5%, confiabilidad 95%. Entonces, para una confiabilidad de 95, vean que no la tengo aquí para representar ese 5% antes. No tengo cómo representarlo. Entonces, lo más cercano a 95 voy a decir que es un 93. Aún así tengo 96. Pero decir que la descoloración está entre un 76 y un 90 está como complicado. Entre 76 días y 90 días está complicado. Entonces me voy a poner acá en el 90. ¿Qué quiere decir esto? Que para un tiempo de 90 voy a tener una confiabilidad de 93%. Esa confiabilidad de 93%, o más bien, con una confiabilidad de 93%, las bebidas se van a decolorar después de 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la decoloración va a ocurrir antes del 7%. O sea, las unidades, si yo establezco esto como este 90, si yo lo establezco como estos 90 días, yo lo establezco como la fecha de expiración, un 7% de las unidades se van a decolorar.
antes de esos 90 días. Entonces, podría ser un buen estimador, lo cual no es cierto, porque vemos que la confiabilidad acá no cumple ese criterio del fabricante de los 5 días antes de que se decoloren. Veámoslo acá en el gráfico. Lo que está sucediendo con este gráfico es que, si lo podemos ver, voy a hacer un poquito más grande, si podemos ver, la confiabilidad comienza a trabajarse hasta el 96. Entonces, si yo quisiera determinar un tiempo de garantía para asegurar que el 5% de las unidades no se van a decolorar, para poner la garantía tendría que ponerlo en 76 días. Porque si yo llego de 96 a 100, aquí la Y que está representando en 96, si yo llego de 96 a 100, no son ni 4, son 3.33. Entonces tendría que ponerlo 76 días. ¿Será cierto? No lo sé. Esta es la información que me da en este caso el método no paramétrico, que ven que me limita muchísimo porque el primer registro que se tomó fue de 76 y determinó una confiabilidad, según los datos que tenemos ahí, en 96 de confiabilidad. No puedo ver la historia antes y el siguiente intervalo pues está bastante alejado de él, que sería el de 93 para un tiempo de 90. No tengo historia entre 76 días y 90 días, porque una duró 76 días y el resto comenzó a degradarse después de los 90. Esas son las complicaciones que tienen, porque yo no puedo hacer ninguna afirmación de lo que sucedió entre 76 y 90. No tengo datos, no tengo información, no sé qué pasó. Pero sí sé que ese intervalo entre 76 y 90 está muy extenso. Esas son parte de las limitaciones que tiene este análisis de confiabilidad utilizando el método no paramétrico. ¿Qué hacemos con la tasa de fallo? Que no la vimos en el ejemplo anterior. La tasa de fallo, lo único que hacemos es ver de qué manera se está modelando la ocurrencia de las fallas o la velocidad con que están ocurriendo las fallas. Y si lo vemos aquí, vemos que tenemos un movimiento no tan brusco, no tan creciente, es más, parece constante, pero después de cierto tiempo ya comienzan a acelerarse las fallas o a provocarse más seguidas las fallas. Entonces, hablamos de que tiene un comportamiento creciente en general, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo, van ocurriendo más fallos o va acelerándose el fallo, pero realmente el tema de la aceleración ocurre como a partir de los 120 días. Ya a 120 días en adelante se disparan los fallos. Eso es lo que podríamos hacer de interpretación de un diagrama, en este caso de la tasa de fallo y en general del estudio. Si me está pidiendo el manufacturador, el fabricante, si me está pidiendo una fecha de expiración, tendría que ser con los datos que tengo, por ser el método no paramétrico, a partir de 76 días, para que pueda cumplir con ese criterio del 5%. Tal vez se podría hablar o exponerle al fabricante de con 90 días, pero lo que se tiene es un 7% antes de la decoloración. O sea, que él pierda el 5% de las bebidas o de las botellas por decoloración. Sería un trato que podríamos hacer con el fabricante.